exactamente, porque la semana pasada estuvimos hablando de un informe que se publicó. El informe se titula Archivo 2024, Represión, Tortura y Muerte bajo el régimen de Milei. Lo publica la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Y bueno, nada, revela algunos datos bastante interesantes respecto a cómo ha ido aumentando la represión en las calles en todo el país, porque tengo entendido que recaban información de todo el país. Vamos a hablar con Tomás Jiménez. Él está a cargo de la parte de comunicación de Correpi. Así nos cuenta un poco de qué se trata este informe y cómo recabaron los datos. Hola Tomás, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo les va? Sí, muchas gracias. Gracias primero que nada por la invitación. Siempre somos muy agradecidos de Correpi por estos espacios que nos brindan los medios populares para dar a conocer un poquito no solo nuestra lucha y nuestra causa, sino también un trabajo que para nosotros es tan importante como el archivo de casos. ¿Cómo recaban esta información, estos datos? Porque según lo que leía en el informe, han ido como mejorando esta cuestión y que han tomado datos desde la vuelta a la democracia, pero no son tan certeros los números. Exactamente. Nosotros como organización, la Correpi, lo comento también para los oyentes que tal vez no conozcan la militancia de Correpi. Correpi, como bien decía Cande, es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Correpi como organismo nace en la década de los 90 y el archivo de casos justamente nace a raíz de cierta provocación que hizo el entonces ministro del Interior Corach, ¿no? Ministro de Carlos Saúl Menem, a raíz de una provocación que al empezar a escuchar en los medios que nosotros y algunos otros pocos organismos compañeros que empezábamos a hablar de gatillo fácil, dijo que no existía el gatillo fácil, sino que había periodistas de pluma fácil, y que si existían esos casos que den nombre y apellido, y bueno, Correpi se lo tomó muy en serio y empezó a armar el archivo de casos que todos los años actualizamos mediante un informe, y por lo general, salvo este año es el primero después de muchísimo tiempo que no hacemos ni siquiera una conferencia de prensa, porque el día que íbamos a hacer nuestra conferencia de prensa presentando esta actualización del informe fue el 12 de marzo, que fue la marcha masiva por los jubilados, así que 72 horas antes decidimos decir, bueno, ese día vamos todos a Congreso, vamos a apoyar a los jubilados, y publicamos al día siguiente nuestro informe. Como les decía, como bien decían ustedes también, nace también en una época en la que la digitalización estaba muy incipiente, no era algo masivo y popular como lo es ahora. Entonces Correpi, que desde sus principios hasta el día de hoy es una organización que la conforman tanto militantes como familias víctimas de la represión estatal, y algunos perdieron algún familiar por gatillo fácil, otros asesinados en algún centro de detención, como puede ser una cárcel o una comisaría incluso. Desde ese primer momento lo integran familiares, y los mismos familiares se ofrecieron para, junto con los compañeros militantes que en ese entonces eran abogados, ir recolectando de forma muy artesanal, ir golpeando la puerta de todas las redacciones de todos los diarios e ir buscando meticulosamente todos los casos que podrían llegar a ser un caso de violencia por represión estatal a través del aparato represivo del Estado, ¿no? Eso se fue mejorando claramente con la venida de las redes sociales, de la internet masiva para todos, que fue facilitando también las herramientas de búsqueda que nosotros teníamos y la exactitud que podíamos encontrar de
de los casos. Esto también se lo debemos a medios populares como ustedes, que no solo brindan el espacio, sino también que, bueno, de forma periódica publican estos casos o de sus provincias, o de sus pueblos, o de sus barrios, y a nosotros nos ayuda a recabar esta información tan importante. Bueno, estamos de vuelta entonces ¿Lo recuperamos a Tomás? Tomás, sí, ahora lo tenemos al aire totalmente de manera digital. Hola, Tomás. ¿Cómo les va, compañeros? Ahora sí vamos Ahí a va. escuchar mejor. Ahí vamos. Mil disculpas. Justo que hablábamos de actualizar las herramientas, nos digitalizamos. Claro, Ahí está. y Bueno, sí, era es por así. ahí. Tomás, te estaba preguntando que venimos de la marcha del 24, ¿no? Y habíamos tenido anteriormente la marcha de los jubilados. Las dos Sí. con muchos contrastes, porque una con una fuerte represión y la otra absolutamente masiva y pacífica, por lo que se vio. Pensaba, digo, ¿cómo se interpreta en este contexto la frase de Milei cuando dijo los buenos son los de azul? No, bueno, claramente es la forma que nos vienen mostrando en la que van a actuar. Coincido mucho en lo que marcabas vos del el contraste que se vivió en las dos movilizaciones, en las de el 12, si no me equivoco, sí, el 12 y el 19, fueron muy distintas, incluso en cuanto al despliegue policial que hubo. En la del 12 se preparó un operativo tan desmedido, y una cacería tan salvaje, que realmente nos tenemos que remontar a diciembre del 2001 para encontrar algo de esa magnitud. En los últimos 20 años jamás se ha visto que el despliegue policial sea tan excesivo y tan violento para con una movilización que desde el primer momento se planteó como una movilización en apoyo a los jubilados, que cabe recalcar que marchan todos los miércoles, sin excepción, desde hace muchos años, también para derribar un poquito el cuento de, bueno, ahora salen a la calle y eso, que lamentablemente también está muy instalado en el popular de la gente. Para mí, claramente los amigos van a ser los de azules, porque son quienes cuidan sus intereses. Ese mismo día, con una salvaje represión en las calles, se levantaba una sesión adentro del Congreso que tenía quórum, porque claramente no llegaban con la cantidad de votos para aprobar el DNU que realmente terminó saliendo. Eso también cabe la pena aclarar, que lograron su cometido, que era que el Congreso le firme un cheque en blanco para que el gobierno negocie finalmente con el FMI nuevamente, pero esos son 5 pesos aparte. Lo que se vivió el 12 fue una cacería. Nosotros empezamos este informe haciendo una diferenciación cuando el gobierno de Macri hasta hoy fue de los más duros a materia represiva. Lo hemos definido en ese momento como un estado de excepción no declarado formalmente, pero que traía consigo una suspensión de derechos y garantías. Y hoy lo único que vemos es un cambio de régimen con una destrucción total y planificada de todos esos derechos y garantías y libertades democráticas. Vale la pena hacer énfasis en este punto, porque en la marcha del 12 hemos visto hasta a la policía de las penitenciarías federales en las calles, a la policía aeroportuaria, a la gendarmería, que andá a saber qué tenía que estar haciendo ahí la gendarmería reprimiendo jubilados y no en la frontera, que es donde tiene que estar. Todos nos estamos preguntando qué hacía las fuerzas penitenciarias ahí en las calles reprimiendo jubilados, cuando después están todos llorando de que se escapan presos, de que las alcaldías están
totalmente colapsadas, de que el sistema penitenciario está totalmente desbordado, y después te empiezan a meter el cuento de las cárceles privadas, y que claramente es un curro para seguir violentando a las clases más vulnerables. Claramente los amigos de Milei son los de azules, porque están cuidando sus intereses a capa y espada. No es casualidad de que esta gestión y la gestión mencionada anteriormente, que fue la de Macri, compartan un personaje en común en esta materia represiva, que es la ministra de Seguridad. Ujú. Estaba pensando, digo, hay una represión que se ve, que la vemos todos ahí por la televisión, pero hay otra que tal vez no aparece, ¿no? Que uno no la ve en su cotidiano. ¿Qué sectores son los que más están sufriendo en este momento el accionar de las fuerzas? Mira, bueno, es muy bueno que lo menciones. Vemos en televisión siempre, bueno, la represión en movilizaciones, que es un poco también el cuento con el que llegaron al gobierno, ¿no? Y posteriormente no vamos a ser inocentes y pensar que la Libertad Avanza nomás vota los proyectos de ley de este gobierno, sino que la ley antimafias y los DNU y las ley bases que sacó este gobierno fueron también en complicidad con otros sectores, pero que esto no quita de que está habiendo un cambio de paradigma en las calles, ¿sí? Que es donde históricamente el pueblo va y se manifiesta y reclama lo que cree que le pertenece. No seamos inocentes. Durante la pandemia, Bullrich salía al obelisco a quemar barbijos con ciertos grupos sociales y nadie le salió a pegar. Es una locura que tengamos que hacer un retroceso tan grande en materia de derechos humanos, que hoy la legitimidad de la protesta y la legitimidad del reclamo popular esté siendo cuestionado de esta manera, y se piense que por ir a reclamar lo que a uno le corresponde merece ser brutalmente golpeado, violentado, detenido e incluso encarcelado, porque después de la marcha del 12 la ministra salió a declarar que gracias a la ley antimafias que le votaron en el Congreso los podía meter en cana 20 años a todos los que estaban movilizando. 114 detenidos hubo en esa marcha, que cabe aclarar también que fueron liberados inmediatamente, porque en la carátula de las causas le ponían hechos de Congreso. ¿Qué son hechos de Congreso? Claro. Fue desmedido, y claramente se vio el retroceso en la marcha posterior. Vuelvo, perdón, a la pregunta. Sí. ¿Cuáles son las clases sociales que más sufren el ámbito represivo? Y claramente son la gente de los barrios, la gente del interior, que claramente se ve de otras provincias, ¿no? Que claramente se ve afectada por la militarización que hay en Capital, de que todas las fuerzas de seguridad estén poniendo el ojo en las movilizaciones que suceden en Capital Federal. Hay un descuido absoluto. O sea, se dejó de hablar de la situación de Rosario, se dejó de hablar de los niños desaparecidos en otras provincias. Incluso se vio el contraste de la recompensa que daban por quien dé información del niño Loan, que era creo que de 5 millones de pesos, y la recompensa que dieron por quien dé información de los que fueron a marchar el 12. Después, bueno, lo que se vive en los barrios acá del conurbano bonaerense, también con la policía instalada en los barrios, constantemente hostigando a los chicos, deteniéndolos arbitrariamente por cualquier cosa. Es una represión muy silenciosa, que no se ve y que se sostiene a lo largo de todos los gobiernos, y que se ve incrementada cuando el mensaje político es el amigo es el de azul. Y si el amigo es el de azul, al de azul nadie le va a tocar un pelo.
Eso es también con lo que jugamos nosotros al ser una organización plenamente antirrepresiva y que denuncia estos casos que, así como vemos que las movilizaciones están siendo una cacería y están siendo totalmente desmedidas y sangrientas, no podemos obviar también que hay una represión mucho más escondida y cautelosa, que no tiene tanta difusión y no tiene tantos medios, que es la que se vive en los barrios, en el día a día. El año pasado lo vimos en muchísimos barrios de la ciudad de Buenos Aires también, desalojos, requisas a feriantes, represiones brutales en los barrios, que realmente tenemos que hacer una reversa hasta el 2001 para ver una situación represiva tan violenta y tan sangrienta. Ujú. Tienen contabilizados, ¿no?, 549 casos en lo que va del gobierno de Javier Milei. ¿Hasta qué fecha más o menos tenés idea? Es hasta el 10 de febrero de este mismo año. Son 549 casos fatales, ¿no? Uh-huh. Del gobierno de Milei en sus diferentes modalidades también. Desde el 10 de diciembre del 83, que fue cuando retornó la democracia, hasta la fecha que les decía recién, el 10 de febrero de este año, hemos contabilizado 9.672 casos de víctimas fatales. En sus diferentes modalidades me refiero bueno, es muy conocido la modalidad de gatillo fácil, Uh-huh. ¿no? Que es una de las más crueles y que en la mayoría de los casos por lejos son una cuestión de inoperancia también de las fuerzas, de no poder solventar esa desmedida represión que ya llevan consigo. La mayoría de los casos, ¿no?, de gatillo fácil se dan en una situación de un policía de civil que sigue portando su arma reglamentaria. Se da también en una situación en la que la víctima se encuentra de espaldas o se está dando a la fuga, Uh-huh. o se encuentra desarmada también. Y esto no es menor, No sé porque un si... policía de civil portando su arma reglamentaria, disparando a quemarropa a la espalda de un joven, Uh-huh. es una actitud totalmente desmedida y de impunidad total. No sé, Sí, perdón. que no sé si están al tanto de que ahora, hace unos días, en Córdoba, la policía quiso detener a un hombre que había ido a cargar nafta y no tenía plata para pagar. Se había cargado nafta. Sí. Y bueno, nada, se supone que hubo un uso desmedido de la fuerza y falleció el hombre. Era un padre de familia, digamos. Hay como una sensación de un abuso ahí, como desmedido, digamos, de la policía, digamos, como una irracionalidad absoluta en lo que están haciendo. Exactamente, y vos fijate que hoy en día la modalidad por excelencia que tiene el aparato represivo del Estado para justamente asesinar personas, no lo vamos a llamar con eufemismos, no vamos a ponerle ningún decorado, para asesinar personas, es en situaciones de encierro. Las personas están en situaciones de encierro, están en peligro, porque son la mayoría de los casos que son fallecimientos o en cárceles, que cabe la pena aclarar que no hay forma de comprobar qué es lo que pasó realmente. Uh-huh. Los testigos no quieren hablar porque están ahí adentro, los otros testigos son policías que van a decir, las cámaras de todos los penales están apuntando a la pared, como adormecidas, entonces no tenemos ninguna herramienta. Ahí es donde aparecen los famosos suicidios. Ahí es donde aparecen los famosos suicidios en comisarías, ahí es donde aparecen personas que salen con totalmente golpeadas y te dicen que no, que se ahogó con una media o cosas así, que la verdad es que al no tener los recursos para demostrar
qué fue lo que realmente pasó. Nosotros desde afuera es muy poco lo que podemos hacer. Lamentablemente son la mayoría de los casos fatales. Eh, Incluso también muchas detenciones que tal vez terminan por un altercado, por alguna confusión o por alguna situación confusa, se llevan detenido a una persona, la muelen a palos en una comisaría y las tenés con un derrame cerebral una semana agonizando y mueren en la semana. Ujú. Ujú. No, o sea, es el caso más reconocido del que se puede hablar hoy en Argentina, ¿no? Pero el caso Bulacio. Ujú. El caso Bulacio no es que le pasó a Bulacio y gracias a Dios no pasó nunca más. Estamos hablando de algo sistemático que pasa constantemente en los barrios. Y a los que no los matan los golpes, por ejemplo, el caso de Gabriel Heredia, un chico de acá de Morón que fue detenido arbitrariamente por tratar de, de interferir en una pelea de unos policías con unos chicos que andaban en moto. Se lo llevaron detenido a él y a unos chicos más que estaban ahí, los cagaron a palo en la comisaría, los amenazaron, los largaron de la comisaría sin sus pertenencias, sin sus zapatillas, los largando descalzo a la calle. Una semana después Gaby se quitó la vida. O sea, nadie habla también de los casos La secuela, fatales sí. que no son consecuencia directa de los golpes o de los disparos, ¿no? En muchos casos. Ujú. De las secuelas, digamos. Un poco, Totalmente, sí. claro. Tomás, ¿ves que haya un aumento particular de la violencia hacia menores? Y por otro lado, si en el informe ven que haya un aumento de la violencia hacia algún sector en particular. Sí, mira, nosotros venimos denunciando hace un tiempo y durante esta gestión hemos hecho un énfasis mucho más abrupto de la edad Ujú. de punibilidad, que hoy es algo que medio está ahí en discusión, de, bueno, de tener a los menores, a niños de 13 14 años juzgados como mayores de edad. Ujú. Eh, si bien sabemos que la situación de esos chicos es de vulnerabilidad, sabemos que tampoco encerrarlos en cárceles, sabiendo lo que son las cárceles y sabiendo esto que planteábamos recién, de que hoy estar privado de tu libertad es un peligro para tu vida, tener a menores de 13 años ahí significa la perdición de esa parte de la sociedad, de jóvenes, de barrios populares, que, que por algún motivo o por cualquier cosa pueden llegar a caer en cana y pueden llegar a ser sometidos a los niveles de violencia que son sometidos las personas que están privadas de su libertad. Eh, sí, es una realidad que todos estos últimos años hubo un incremento muy grande en el descenso de la edad de las víctimas fatales. Eh, Hemos visto casos de niños de 13 14 años, eh, incluso la brecha se achica mucho más, pero el claro enemigo al que apunta el aparato represivo del Estado son los jóvenes. Eh, Más de la mitad de los casos son de personas que no pasan los 30 años. O sea, estamos hablando de que hay un sector claramente damnificado por el incremento en la violencia y el incremento en los casos fatales. Quiero hacer también un paréntesis para hablar del incremento de la violencia, no solo de los casos fatales, que si bien es en lo que basamos nuestro informe de casos, eh, el nivel de violentamiento eh, y de repulsividad que se vive en las calles, en los sectores populares, es muy grande. El hostigamiento a los chicos, el constante acoso de las fuerzas represivas a menores de edad, incluso dentro de los 114 detenidos, quiero volver a hacer énfasis en eso, 114 detenidos, hubieron nenes de 12 y 14 años detenidos en plena Casa Rosada, que por suerte estuvieron poco tiempo ahí y
fueron sus familias a acudirlo, pero nenes de 12, 14 años esposados en las puertas de la Casa Rosada. Es una locura que hoy ser joven es sinónimo de estar en los ojos de la policía, de tener a la policía acosándote y hostigándote. Hoy ser un morochito de 14, 15 años te convierte en una presa de esta gente que sale a cazar. Lo vimos también en la pandemia, lo vimos en los últimos años, se notó muchísimo. La pandemia fue como un caso muy, muy excepcional por el empoderamiento que se le dio a las fuerzas represivas, pero que no es distinto al empoderamiento que se le está dando hoy en esta gestión. Es un empoderamiento desmedido. Como bien decía Cande, los amigos son los azules, y si los amigos son los azules, la impunidad también está de su lado y la justicia está de su lado. Así que nosotros podemos llegar a ser también una cierta justicia social, una cierta condena social a estos casos, que no es menor, no le quiero quitar mérito a la condena social, pero también tenemos a la justicia del lado de ellos. Entonces, teniendo todas las de perder, hoy en día salir a hablar de la situación represiva es muy importante, y también volvemos a traer algo que veníamos diciendo hace años. Todas las, no solo los medios de comunicación, sino todos los espacios políticos y de organización, o todas las asambleas vecinales tienen que tener un espacio de reflexión mínimamente y de información en materia represiva, porque es muy importante que entendamos que si los que nos tienen que cuidar están atentando contra nosotros, contra nuestros chicos, contra nuestros vecinos, claramente tenemos que entender que nos vamos a cuidar entre nosotros y nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces la organización social es muy importante cuando se habla de una represión desmedida. En este sentido, Tomás, ¿qué otras funciones tiene la Correpi además de recabar esta información? Bueno, por ejemplo, en casos de movilizaciones masivas hemos puesto a disposición compañeros que tienen matrícula de abogados a defender a los detenidos, a llevarles las causas en estas movilizaciones y en muchas anteriores también. Justamente la Correp es una coordinadora, así que constantemente estamos articulando con distintos espacios. Hoy los espacios más troncales de los que formamos parte es la Red Federal por los Derechos Humanos en defensa de los derechos humanos y la democracia, que es una red federal y nacional que nuclea más de 100 organizaciones, es grandísima y tiene una constante de articulación muy importante, que bueno, la lanzamos justamente en el cambio de gestión porque sabíamos que iba a ser muy importante tejer estas redes entre distintas agrupaciones de distintas índoles, y por otro lado el mapa de la policía, que hoy está haciendo un laburazo y se está moviendo de manera excepcional en materia de fueron los que de los actos, claro, sí, los que dieron los que dieron con el quien atentó contra Pablo Grillo, digamos. Sí, que hicieron toda la reconstrucción de la trayectoria del proyectil. Bueno, ya que mencionan a Pablo, que festejamos y celebramos sus avances en cuanto a la salud, también es otra discusión de las que hemos dado, de que tenemos que terminar con este concepto de las armas no letales. No existen armas no letales. A Pablo le rompieron la cabeza con un gas lacrimógeno y salió la ministra el otro día a justificar de alguna manera, diciendo que era un militante kirchnerista que medio que salió a cabecear el proyectil para salir en la tele. Sí. O sea, estamos hablando de una locura. Por eso cuando vuelve esta discusión, lo mismo pasó con las Taser, lo mismo, la forma en la que le pegan a Pablo es la misma en la que matan a Carlos Fuentealba. No nos olvidemos.
no existen armas que no sean letales, y esa es una discusión que venimos dando hace años también. Las armas no letales no existen, son armas y por ende tienen la capacidad o de matar a alguien o de arruinarles la vida. En el 2001 hubieron muertos Bueno, por hubo balas varios de que goma, perdieron ojos. perdieron ojos por balazos de goma, totalmente. A veces nos perdemos hablando de las víctimas fatales, como les decía recién, pero también hay que hacer hincapié en el grado de violencia que se está manejando, y de casos no letales. Los compañeros periodistas o reporteros gráficos que han sido violentados desde las movilizaciones de ley bases hasta las últimas de jubilados, incontables. Ujú. Tomás, más allá del retroceso actual y de que siempre hubo cierta cantidad de violencia de parte de las fuerzas de la policía, ¿qué propuestas hay para cambiar el accionar? Bueno, nosotros tenemos una agenda urgente, que la hemos presentado siempre que ha habido un gobierno, lo hemos presentado porque al estar en constante análisis de las víctimas fatales, por nuestro archivo de casos, que lo actualizamos todos los años, Ujú. de paso para los oyentes, que para que no les quede dando vueltas esta información, lo pueden encontrar en la web de Correpi, correpi.org. Buscan el archivo de casos, que es lo último que está publicado, y tienen toda esta información con estadísticas, con un informe muy bien detallado, y lo pueden descargar gratis de la web. Es una información que claramente ponemos a disposición por la importancia que tiene que estas cosas se sepan. Nosotros en nuestra agenda urgente tenemos un par de puntos que reducirían claramente esta brecha de injusticia. Los dos más importantes son, por un lado, la prohibición de todas las fuerzas armadas y todas las fuerzas de seguridad eh, de portar su arma reglamentaria fuera del horario de servicio. Esto significaría más de la mitad de los casos de gatillo fácil. Ujú. Solo con eso reduciríamos a la mitad los casos de gatillo fácil. Claro. Y por otro lado, para solventar también un poco y apaciguar un poco la situación que se vive en los centros de detención, otro de los puntos principales es la prohibición que se cumpla en realidad el fallo de la Corte Interamericana de Justicia, que le prohibió a las Fuerzas Armadas de Argentina, a las Fuerzas de Seguridad de Argentina, realizar detenciones arbitrarias. Claramente ningún gobierno hasta el día de hoy lo cumplió, porque las detenciones arbitrarias son algo que siguió existiendo desde Bulacio hasta hoy. Pero esto también significaría una disminución significativa en los casos fatales en centros de detención. Primero porque claramente están colapsados y son inhumanas las condiciones en las que se tienen detenidos a las personas. Y segundo, que evitaríamos esto que les comentaba recién, personas que al voleo agarran a cualquier pibito por portación de cara o porque les contestó mal o lo que sea, y evitamos toda la situación de que los caguen a palo dentro de una comisaría y al otro día salga una noticia de un parte oficial que diga que adentro de la comisaría tuvo la oportunidad de quitarse la vida, ¿no? Son dos de los puntos más importantes. Después, bueno, hablamos también acerca de que el mismo Ministerio de Seguridad les otorga un defensor del Ministerio de Seguridad a los policías que son acusados de asesinar a alguien, o por gatillo fácil o cualquiera de las otras modalidades. El mismo Estado les está dando herramientas a los policías que son acusados de casos tan graves, y en cambio las familias tienen que pagar una fortuna para presentarse como querella, como damnificados de- del acto, ¿no? Porque claramente la víctima real no se puede presentar por obvias razones. Es muy importante también recordar que si bien tenemos
muchas cosas que discutirle al sistema de seguridad, también se lo tenemos que discutir al sistema judicial que le otorga tantos beneficios a estos policías. Bueno, Tomás, muchas gracias por todo esto, esta información. Recomiendo fuertemente que vayan a chusmear el informe que ha elaborado la Correpi, porque está bastante interesante, hasta con gráficos y todo, así que está muy didáctico. Vamos a una pausa y nos despedimos, Tomás. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, compañeros, nuevamente, y nada, éxitos. Muchas gracias.